Bueno, aquí estamos, iniciando este encuentro en este día jueves, inicio de Semana Santa, ya mucha gente circulando desde ayer muy temprano, en horas de la tarde, rumbo a la costa atlántica, el peaje de Hudson, como siempre, motivo del punto de cobertura, uno de los puntos de cobertura de la televisión capitalina, que bueno, en este esquema de difusión que hay en Argentina, hace de televisión nacional. La intensidad en este momento de la madrugada es mucha, esperemos que todo transcurra realmente con mucha tranquilidad. Hay una advertencia de las autoridades al respecto que particularmente en lo que tiene que ver con el regreso va a haber un fuerte control para los que en el atascamiento casi seguro que se va a provocar, dado el volumen de tránsito que se está produciendo y implica la cantidad de gente que va a venir a Mar del Plata, a toda la costa atlántica, por supuesto, pero bueno, estamos hablando nosotros de esta ciudad, de nuestra ciudad de Mar del Plata. Va a haber mucho control para aquellos que banquineen, es decir, los que empiezan a hacer locuras, se tiran a la banquina, intentan pasar como sea. Ya en el fin de semana pasado, en otro fin de semana largo, hubo controles, las multas son muy grandes, y van a estar trabajando con drones para poder hacer este tipo de control. La verdad que es una decisión y una medida que me parece muy bien, muy bien. En particular, la vuelta, quienes toman esta decisión, dicen, bueno, mira, yo no lo tenía previsto, pero ¿sabes qué? Veo que hay una buena ventana de tiempo, van a ser días lindos, días agradables, vamos para la costa, ¿no? Con otro tipo de anuncio de clima, igual hubiera venido gente, pero esto se hubiera modificado, ya había mucha reserva con anterioridad. Así que me parece que es un punto alto. Desafortunadamente, en una sociedad, la nuestra, en donde los números al respecto de lo que está ocurriendo en toda la República Argentina, con 412 personas internadas en todo el país al respecto del padecimiento del COVID, con 4 fallecidos en las últimas 24 horas cargados en el sistema, con un retroceso absoluto, total y completamente evidente del virus. Y esto es producto del volumen de vacunación, donde hay que insistir. Miren, ahora se abre nuevamente para la cuarta dosis al respecto de aquellas personas mayores de 50 años o personas con comorbilidades. Hay que estar atento a este tipo de cuestiones, ¿sí? Porque es obvio que las vacunas sirven, es obvio que la vacunación ha dado este resultado masivo. Muchos se preguntarán, bueno, pero entonces, ¿cómo es que en China Shanghái está cerrado, la gente está desesperada? China es un misterio dentro de un misterio, y en particular la cantidad de casos que tienen, por la población que tiene Shanghái, que es el caso concreto, con 3 semanas de encierro y la gente padeciendo, no tiene lógica. Es una metodología que hasta ahora se ha podido aplicar en China, es decir, hay una fuerte conculcación, hay una fuerte cultura de sometimiento al poder establecido, mucho miedo al poder establecido del Partido Comunista, Partido Único Comunista, que por otro lado juega al poder haciendo circular por media Europa sus aviones pesados de transporte que se dirigen en particular a los aeródromos de Rusia y de Bielorrusia. Pero en las últimas horas ocurrió, en el contexto de la cruel guerra desatada por Vladimir Putin, la invasión rusa a Ucrania, que está literalmente empantanada, con otra vez títulos que son, a mi criterio, más que muy llamativos, títulos que dicen, bueno, la acumulación de hombres, la acumulación de armas. Vino el general que condujo las tropas rusas en Siria, daría la impresión que es una suerte de tabla simple, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, ¿no? Digamos, ¿cómo funciona 2 por 2, 4? Y bueno, este tipo estaba en Rusia, allí demolieron a los opositores al régimen de Bashir el-Assad, y por lo tanto este tipo es exitoso, lo vamos a traer acá a este escenario. No se puede comparar una cuestión con otra. El ejército ucraniano tiene demostrado, ha acrecentado sus reales como un ejército muy profesional, muy inteligente, muy capaz de pelear con las nuevas tecnologías, y le ha dado una paliza fenomenal al ejército ruso. Día a día crece la estimación del número de rusos fallecidos en combate, y por supuesto día a día crecen las informaciones de la barbarie desatada por esas mismas tropas rusas en los lugares ocupados. Acaba de empezar una gran discusión. Miren, hoy por ejemplo en las redes
circulaba un discurso del general George Patton. Patton, uno de los generales clave de la Segunda Guerra Mundial en el teatro occidental, ¿sí? Patton, cuando se llega al armisticio firmado por los nazis con los rusos en Berlín, se lo plantea a Eisenhower primero, comandante en jefe de las fuerzas aliadas en el territorio europeo, y el planteo llega en ese momento hasta lo más alto del poder en Estados Unidos, que era necesario tomar las tropas de la Wehrmacht. Patton tenía respeto por el valor de las tropas de la Wehrmacht en combate, de las tropas alemanas, darlos vuelta y arrancar contra Moscú. Patton decía que los rusos no eran europeos, que tenían una fuerte cultura asiática. Hacía referencia más bien a la horda mongólica cuando decía esto, la horda mongol, ¿sí? la horda dorada de Genghis Khan, y que era imposible tratar con ellos porque vivían permanentemente borrachos. El rescate de estos dichos de Patton, al respecto de lo cual hay algo en la extraordinaria película que George C. Scott interpreta a Patton, puso en crisis inclusive toda la discusión interna del poder occidental, en donde quien estaba alineado con Patton en esa visión era Sir Winston Churchill. Churchill decía exactamente lo mismo, que había que aprovechar el momento, que había que aprovechar la cantidad de tropas, que había que aprovechar la capacidad de esas tropas en combate, sumadas en este caso a las tropas de la Wehrmacht, ya, digamos, entre comillas, desnazificadas bajo control aliado, e ir justamente contra los rusos y correrlos de Europa. Las cuestiones de carácter político relevante de aquella época, la visión del presidente Franklin Delano Roosevelt al respecto de que Estados Unidos estaba agotado por el esfuerzo de la guerra, estaba agotado emocional, estaba agotado psíquicamente, digamos, en la psiquis colectiva estadounidense, no cabía la posibilidad de mantener ese esfuerzo de guerra, y por otro lado la cuestión interna al respecto de los recursos para financiar esa guerra estaban en una situación delicadísima, ni hablar de Inglaterra, que estaba literalmente destrozada, es decir, lo único que podía sostener ese esfuerzo de guerra era el Tesoro norteamericano. El Tesoro norteamericano en esa época estaba sumamente comprometido. Esto llevó, a los pactos que en definitiva luego dieron lo que Churchill llamó el telón de acero que ha caído sobre Europa Oriental. Y lo que conocemos, la Guerra Fría, los conflictos, Corea, Vietnam, los conflictos de baja intensidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde estamos hoy? Estamos con una Rusia que, de los zares al comunismo, stalinismo, a Putin, está parada ideológicamente en el mismo lugar. Ve a Occidente como su enemigo, busca obtener ventajas mediante la guerra, que es la continuación de la política por otros métodos, ¿no? En una posición de afianzamiento para capturar una de las áreas más ricas del planeta, ubicada en el centro del territorio europeo. Pero apareció un actor inesperado, Volodymyr Zelensky, y un ejército ucraniano que se estuvo preparando desde la ocupación de Crimea en el 2014 para ser efectivo, para ser capaz y para pelear una guerra, conociendo muy bien el manual de combate de los rusos. En este esquema, ayer se produjo un hecho de una trascendencia enorme desde un punto de vista emblemático. Fue hundido el crucero Moscú, se llama Moscú este crucero emblemático de la flota rusa en el Mar Negro. Lo hundieron los ucranianos con 2 misiles Neptune. Esto es otro dato para la cátedra, ¿no? Muchos entendidos de la cuestión militar, hace unos días, cuando Inglaterra anunció que enviaba determinado tipo de material, decían, pero esos misiles, ¿para qué van a servir? Porque esos misiles no sé qué. Bueno, por lo visto los ucranianos lograron que sirvan. Moscú intenta cubrirse las partes diciendo que hubo un incendio a bordo del buque, que esto provocó que explotara el panel de la Santa Bárbara, llamémosle para usar un término histórico al respecto del pañol de armas. Bueno, lo cierto es que el Moscú está hundido.
Y esa segunda imagen que recién ponía Hugo, para los que están en streaming con nosotros, es una especie de estampilla postal en donde un soldado ucraniano mira el buque y le hace el fuck you, ¿no? Porque esta guerra, además, se libra en un frente absolutamente increíble, absolutamente extraordinario. Ese frente en el que se libra esta guerra es el frente mediático, como nunca jamás había ocurrido en la historia de la humanidad, con cientos de miles de personas creando a través de los recursos de la gráfica digital, de la red, y también en algo que se revela hoy en una columna del diario New York Times, con cientos de miles, qué sé yo, millones, no sé qué número ponerle, de ucranianos de a pie, de señoras mayores, de jóvenes que todavía no están en edad del combate, pero que con un celular en mano van dando las posiciones y las coordenadas de movimiento de las tropas rusas. Mucho tuvo esto que ver. Hoy hay un interesante análisis que habla de esto. Los rusos repiten los combates de la Segunda Guerra Mundial. Los ucranianos están escribiendo los libros del combate de la era de la tecnología. De esto vengo hablando de hace unos días, que esto va a obligar a reescribir todos los libros. Pero parece que algunos de esos libros ya estaban escritos, y los tenían escritos en los nuevos manuales de guerra de Estados Unidos. En una idea en donde la tecnología unida a la infantería en pequeños grupos tiene la capacidad de demolición, como lo han demostrado, de enfrentar a enormes estructuras mecanizadas. Esto tiene que estar haciendo pensar a todos. Creo que aún antes de que empezara la guerra, por lo que vi en la exposición del jefe de Estado Mayor Conjunto que se produjo hace unas 3 semanas en Argentina, hay una idea clara de por dónde se va con esto, hacia dónde se va con esto y qué tipo de decisiones de inversión en estructura de armamentos hay que tomar. Dicho este tema, y además lo pongo muy en foco porque los medios en la Argentina se retiraron, digamos, de poner en el front de su desarrollo periodístico la cuestión que tiene que ver con el tema de la guerra. En algunos medios digitales hay que recorrer un tramo hasta encontrar estas noticias que siguen siendo centrales porque el mundo hoy está condicionado total, absoluta y completamente por la guerra en Ucrania. Dicho esto, y hablando de las cuestiones nuestras, ayer la verdad, desafortunado, triste papelón de Cristina Elizabeth Fernández, que es obvio que es una líder sectaria, tiene las características psiquiátricas de un líder sectario, aplaudida, como les gusta decir a muchos, por una multitud de orcos que se habían hecho presentes indebidamente, porque nada tenía que ser así allí salvo hacer de clac, en el lugar donde Cristina hace una exposición y tira un brulote. Que te pongan una banda y te den un bastón no significa que tengas el poder. Esto, por supuesto, tiene nombre y apellido. Se llama Alberto Fernández. ¿Sí? El hombre al que todos siguen esperando que tome la decisión de gobernar. En el día en que se conoció que estamos en el 7% de inflación para el pasado mes, donde hay hoy una acción de mucha intensidad mediática tratando de decir, bueno, no, lo peor ya pasó, los números de abril son más bajos, todavía falta el ordenamiento tarifario, el valor del combustible líquido que va a volver a subir. Habría que preguntarse si en la estadística del INDEC el valor del combustible que toma es solo el de Capital Federal o toma el del interior. Acá en Mar del Plata está en 116 pesos el litro de la nafta del combustible de más categoría, ¿no? Habría que preguntarse, por ejemplo, ese 6.7, casi 7, ¿se corresponde, por ejemplo, con los valores de Mar del Plata? ¿Se corresponde con los valores de Chaco? ¿Se corresponde con los valores de Córdoba? Porque esos son otros parámetros. Porque los valores que pagamos acá son distintos. Vos sabés bien que si vos llenás el tanque de combustible en Mar del Plata, pagás un precio, y cuando cargas para volver, estás pagando entre un 8 y un 10% menos, la misma carga, ¿sí? Porque entre otras cosas Argentina tiene todo un tema. Prácticamente el mayor volumen de trasiego de combustible para abastecer estaciones se hace por camiones, que es absolutamente caro, es absolutamente costoso, y no ha encontrado a lo largo de los años algún grado de estructura que haga bajar ese costo operativo. Bien, Mar del Plata ya a pleno. Ayer se produjo algo
que ya es un impacto enorme, enorme. En la última reunión del PRO, Mauricio Macri dijo abiertamente: soy candidato para 2023. Voy a cerrar el bloque diciendo, como le gusta a un amigo mío, yo te lo dije. Ya sé.